Estimados participantes, bienvenidos a la asignatura Herramientas para la gestión de proyectos. Espero les sea de mucha utilidad en el desempeño de sus labores en su futuro como profesionales. Para iniciar, veamos esta introducción a la gerencia de proyectos. Pero antes de explicar los elementos conceptuales que deben conocer cuando se inicien en esta área, les invito a que revisemos algunos proyectos para que puedan ustedes comprender la importancia de esta disciplina. Lean el mensaje del presidente Kennedy. Tras el desafío impuesto, se pusieron en marcha unos programas espaciales y se utilizaron las investigaciones y experiencias arrojadas por estas misiones, hasta que finalmente nace el ambicioso proyecto espacial Apolo. El objetivo, llevar el hombre a la Luna. En un inicio se barajaban algunas ideas que contemplaban construir una nave que fuese capaz de llevar a la Luna entre 2 y 4 tripulantes. Para lograrlo, se fabricaron y mejoraron varios cohetes. Por otro lado, la preparación de la misión espacial Apolo 11 tuvo varios problemas. La hazaña de situar a un hombre sobre la Luna causaba una serie de incógnitas que por falta de conocimientos e información eran difíciles de disipar. Entre ellas destacan el desconocimiento de los científicos frente a las dificultades que enfrentaría un astronauta al desplazarse sobre la superficie lunar con gravedad menor a la terrestre, y los efectos psicológicos que este hecho podría originar. Además, existía la posibilidad de que los astronautas regresaran portando algún tipo de contaminación, por lo que se dispuso un lugar especial para que se cumpliera una cuarentena. Pero finalmente, en el año 1969, el Apolo 11 fue la primera misión tripulada en llegar a la superficie de la Luna. Por supuesto, este es un caso exitoso de la gerencia de proyectos, pero incluso también en el ámbito de proyectos espaciales tenemos otro caso emblemático acerca de problemas en la gerencia de proyectos, que es el Apolo 13. Veamos la presentación de la película realizada a raíz de esta misión espacial. Apollo 13 flight controllers, give me a go, no go for launch. You know that Easter vacation trip we had planned for Acapulco? Procedures. Go. Control. Go flight. There might be a slight change in destination. Really? Maybe say the moon. Booster. Go. Retro. Or go flight. GNC. We're go. And I take the controls and I steer it around FAO. We go flight. for a nice, soft landing on the moon. Better than Neil Armstrong. Does it bother you that the public regards this flight as routine? There's nothing routine about flying to the moon. I can vouch for that. Launch control, this is Houston. We are go for launch. The clock is running. Houston, we have cleared the tower at 1313. Okay, guys. We're going to the moon. This is the crew of the Apollo 13, wishing everyone back on Earth a pleasant evening. Houston, we have a problem. We got a wicked shimmy up here. Houston, we are venting something out into space. It's definitely a gas of some sort. Like the heart rates are skyrocketing. The Apollo 13 spacecraft is apparently losing breathing oxygen. The emergency has ruled out any chance of a lunar landing. Why are so many people here? Something broke on your daddy's spaceship. I have a request from the news people. Take it up with my husband. He'll be home on Friday. Flight, we have lost the radio contact. Econ, what's your data telling you? It's reading a quadruple failure. That can't happen. It's got to be instrumentation. The ship's bleeding to death. This rate, we're going to skip right out of the atmosphere, and we're never going to get back. Oh, we're looking at less than 15 minutes of life support in the Odyssey. We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch. Odyssey, do you read me? How long does it take to power up the LEM? 3 hours by the checklist. We don't have that much time. Esta película muestra el complicado trabajo en equipo, la serenidad, el ingenio a la hora de enfrentarse a problemas sin precedentes. Esta historia mantiene muchos paralelos útiles en el campo de la gerencia de proyectos. Los factores que contribuyeron al éxito de la misión son tener un objetivo claro, escoger la mejor gente, tener un buen equipo de soporte,
tener el mejor equipamiento y tecnología, entrenamiento constante, preparación para lo inesperado, nunca rendirse, improvisar, tomar riesgo, encontrar éxito aún en las fallas. La determinación y los esfuerzos de cientos de personas para devolver a los astronautas sanos y salvos a la Tierra es la mejor lección aprendida de trabajo en equipo que nos muestra esta película, en lo que se respecta a la administración de proyectos complejos. Los casos que hemos mostrado abarcan principalmente de la década de los 60, estando en plena carrera espacial. El programa Apolo era un proyecto muy ambicioso. Desde la llegada del hombre a la Luna en el Apolo 11, se realizaron 6 proyectos más, el Apolo 17 en el año de 1972. Sería interesante observar cómo estaba el estado de la gerencia de proyectos en esa fecha. Pero revisemos ahora cuándo nació la gerencia de proyectos, revisando su evolución. Desde la antigüedad, los ingenieros, o los expertos equivalentes de las grandes civilizaciones, estaban familiarizados con la importancia de realizar sus proyectos en tiempo y formas adecuados. Los egipcios buscaban mejorar la productividad agrícola mediante sus obras hidráulicas, así como los gobiernos romanos y sus ingenieros, que construyeron los grandes acueductos de hace alrededor de 2000 años, buscaban mejorar los servicios y la salud de las ciudades, llevando agua potable desde fuentes de alta calidad y pureza. Las formas como hoy se emprende un proyecto, por supuesto, difieren mucho de la antigüedad, pero el problema de concretar un objetivo económico o político mediante una iniciativa con determinados alcances, tiempo y recursos sigue siendo en esencia el problema de la realización de proyectos. Desde principios del siglo XX, diversas profesiones como la ingeniería civil, la arquitectura y la ingeniería mecánica ya habían acumulado un gran cuerpo de conocimiento y de prácticas relativas al manejo de proyectos. Los proyectos eran administrados con métodos y técnicas informales, basados en los gráficos Gantt, que es una representación gráfica del tiempo basada en barras, útil para controlar el trabajo y registrar el avance de las tareas. Por cada proyecto era designado un gerente que tuviera experiencia técnica previa en aquel determinado asunto. Sin embargo, los índices de fracasos en proyectos llevaron a cambios progresivos en la forma de dirigirlos. En los años 50 se desarrollaron en Estados Unidos 2 modelos matemáticos, el PER, que es una técnica para revisar y evaluar programas, y el CPM, que es el método de camino crítico para manejar proyectos. El PER y CPM es, hasta la fecha, la base metodológica utilizada por los gerentes de proyectos profesionales. Es curioso, sin embargo, que la necesidad de desarrollar todo un cuerpo de estándares y disciplinas específicamente enfocados al manejo de proyectos no haya sido puesta en relieve sino hasta 1969, con la fundación del PMI. En el 1983, este instituto emitió su primera versión aprobada de estándares. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca del PMI. Por ahora veamos algunas estadísticas. De acuerdo a este reporte, se observa que a pesar de la evolución de la gerencia de proyectos en estos últimos 40 años, en la práctica se siguen evidenciando problemas en los proyectos. Es por ello que, en esta cita del doctor Harold Kersner, uno de los especialistas en gerencia de proyectos más reconocidos a nivel mundial, que ha publicado diversos libros, cientos de papers, videoconferencias, capacitaciones, charlas, ha sido consultor de una gran cantidad de corporaciones ubicadas en casi todo el mundo, Europa, Oriente Medio, Asia, Latinoamérica. Ha recibido reconocimientos de varias universidades estadounidenses por sus aportes en el área de gerencia de proyectos. Es considerado de hecho el gurú de la gerencia de proyectos, que dice que la gerencia de proyectos era considerada algo bueno de tener. Ahora es reconocido como una necesidad. Una vez finalizada esta introducción a la gerencia de proyectos, veamos cuáles son los tópicos que abordaremos en esta introducción. Comenzaremos con algunas definiciones básicas o generales, qué es un proyecto, qué lo caracteriza, los proyectos versus las operaciones y qué es la gerencia de proyectos. Seguiremos ya con algunos elementos específicos de la gerencia de proyectos, las mejores prácticas, las normas, los procesos y las áreas de conocimiento que intervienen, así como su interacción. Comencemos definiendo un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear,
un producto, servicio o resultado único. Este es de elaboración gradual. En la definición se señalan las características de los proyectos. Cuando decimos que es temporal, es que el proyecto tiene un comienzo y final definido. Temporal no significa que sea de corta duración, ni tampoco es aplicable a los resultados del proyecto, que generalmente son duraderos. Cuando decimos que se crea un resultado, producto o servicio único, esta singularidad es importante destacarla, porque aun cuando se han construido miles de edificios, cada edificio individual es único, diferente propietario, diferente diseño, diferente ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de elementos repetitivos no cambia la condición fundamental de único del trabajo de un proyecto. La elaboración gradual significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos. Esto debe ser coordinado desde la definición del alcance del proyecto y deberá controlarse a medida que se elabora. Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr objetivos. Estos trabajos se clasifican en proyectos y operaciones. Los proyectos y las operaciones tienen similitudes y diferencias entre ellos. Entre las similitudes están que son realizados por personas, están limitados por restricciones, son planificados, ejecutados y controlados, y se realizan para alcanzar los objetivos de la organización. Las diferencias radican en que las operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son temporales y únicos. El objetivo de las operaciones es dar respaldo al negocio, mientras que los proyectos, una vez alcanzado su objetivo, concluyen. Pero esto lo podemos ver mejor en la siguiente lámina. Definamos entonces la gerencia de proyectos. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. Esto incrementará la posibilidad de proyectos exitosos. Los proyectos exitosos o de alta calidad son aquellos en donde entregan el producto, servicio o resultado requerido con el alcance solicitado puntualmente y dentro del presupuesto. La relación entre estos tres factores es tal que si cambia cualquiera de ellos, se ve afectado por lo menos otro de los factores. De allí la importancia de aplicar las mejores prácticas. Estas mejores prácticas son dictadas por el Instituto de Gerencia de Proyectos, el PMI, que mencionamos anteriormente. Es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales para la gestión de proyectos. En la actualidad, agrupa a más de 500.000 miembros en 185 países. El capítulo del PMI en Venezuela se estableció en 1994. Fue el primer capítulo en ser fundado en América del Sur. Las mejores prácticas o su cuerpo de conocimiento se encuentran publicados en la guía del PMBOK. Veamos estas normas. El PMI comprende un conjunto de procesos y unas áreas de conocimientos. Los procesos son los de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. En las áreas de conocimiento tenemos alcance, integración, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo, costo, adquisiciones y tiempo. Cada área de conocimiento comprende a su vez un conjunto de procesos propios, junto a sus técnicas y herramientas para cada uno. Por ejemplo, el área de gestión de riesgo, en donde se efectúa un análisis de riesgo y se plantean las estrategias de mitigación o respuesta, tenemos entre las herramientas la matriz de riesgo, que tiene elementos cuantitativos, que es probabilidad de ocurrencia, impacto, para determinar qué tan expuestos estamos a los mismos, entre otros. Esto para cada una de las áreas de conocimiento involucradas en la gerencia de proyectos. Veamos cómo es para los procesos. Los procesos de inicio y planificación son la base para definir un buen alcance
identificar a los interesados del proyecto y crear la línea base. El proceso de ejecución se encarga de ejecutar lo planificado, poner en acción el plan. El proceso de control medirá el rendimiento del proyecto contra el plan y ejecutará acciones correctivas y preventivas y los cambios necesarios para corregir las desviaciones sobre la línea base. El proceso de cierre verificará y aceptará los productos entregables por cada fase y en forma general sobre el proyecto. Acá podemos observar cómo estos procesos se encuentran integrados en el ciclo PDCA, independientemente del área de aplicación del proyecto. Pero veamos cómo interactúan estos procesos de acuerdo a la línea de tiempo. Acá podemos observar cómo interactúan cada uno de los procesos entre sí y en qué momento del tiempo del proyecto se concentran las actividades para cada uno de ellos. Podemos observar cómo el proceso de seguimiento y control se encuentra presente durante toda la ejecución del proyecto. Otros procesos, de acuerdo a sus características, tienen una mayor participación en algún momento en particular, como son los procesos de iniciación y cierre. Es importante señalar que cada una de las áreas de conocimiento se encuentran en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, en el proceso de planificación, el área de gestión de riesgo realiza los análisis de riesgo, así como el área de recursos humanos estima el personal requerido, el área de adquisiciones, los recursos, proveedores, etc. Para finalizar, veamos otro proyecto, uno que se encuentra actualmente en desarrollo. La ampliación del Canal de Panamá es sin duda uno de los proyectos más importantes de ingeniería civil de principios del siglo XXI, ya que para aumentar la capacidad de esta importante vía marítima comercial implica el esfuerzo de miles de personas, aunado a un costo de grandes proporciones. Esta vía de navegación marítima fue creada en 1914 y precisamente en su centenario, para el año 2014, se tiene prevista la inauguración de la ampliación de tan importante ruta de comunicación. Veamos el fragmento de una entrevista al responsable del proyecto. ¿Qué papel juega la capacitación y profesionalización de las personas para afrontar proyectos como este y otros en los diferentes rincones del mundo? Su respuesta es: a raíz de este proyecto estamos creando un grupo plural de profesionales en dirección de proyectos, quienes participan activamente en el PMI. Esto es un semillero no solo de capacitación, sino de ejecución y formación real en el campo, que al final son los fundamentos de las mejores decisiones de los directores de proyectos. Estamos basándonos en el PMI como guía estándar, para que todos manejemos un lenguaje común, pues tenemos un fin común, una administración efectiva y profesional de los proyectos. Además, posibilita ir corroborando algunas prácticas del PMI o permite modificarlas de acuerdo a la realidad que se vive, porque pienso que esto es un proceso que nunca termina y en dirección de proyectos la última palabra aún no se ha escrito. Bueno, espero que esta presentación les haya servido de guía para que se animen a estudiar esta disciplina tan importante. Muchas gracias a todos por su atención.